Palabra de Dios. Muy bien. Bueno, como estamos cada vez que estamos aquí, como ahorita ustedes pueden ver ahí en el título de la transmisión, ¿verdad? Estamos viendo un nuevo pasaje de ahí mismo del libro de Lucas, que es Lucas 1:80. Este capítulo 1 del libro de Lucas tiene 80 versículos, y el último versículo es el versículo que vamos a ver el día de hoy. Me gustaría que lo viéramos, que fuéramos ahí a Lucas 1:80 y que después vayamos al Señor en oración para ponernos en sus manos. Lucas 1:80. Le voy a dar lectura. El tema que estamos viendo es la importancia del progreso espiritual. Lucas 1:80 dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar. Gracias, Señor, nuevamente te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de vivir en este día y la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te necesitamos para esta labor tan grande que es la predicación de tu palabra y tan importante. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno con nosotros y nos das el alimento espiritual. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, este versículo nos habla de la importancia del progreso espiritual. Y vamos a pensar en esto, primeramente. El hombre o el ser humano continuamente está buscando progresar, continuamente está buscando el hombre tener un crecimiento, fortalecerse, ya sea en el aspecto intelectual o académico, en el aspecto tecnológico, en el aspecto científico. El hombre está buscando crecer o fortalecerse o progresar en el aspecto económico, y esto parece ser que es lo más importante para el hombre hoy en día, para la humanidad, para los países. Pero el hombre nunca, o rara vez, o nunca, vamos a ponerlo así, nunca busca por sí solo la voluntad de Dios, el crecimiento espiritual. Nunca busca por sí solo el hombre, nunca busca por sí solo a Dios. Es una misericordia de parte de Dios que el hombre llegue a buscar a Dios. Pero el hombre en el mundo busca otras cosas, y quienes pudieran estar buscando algo espiritual, algo más bien religioso o incluso esotérico, no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el hombre, tanto el hombre incrédulo sin Cristo, que busca las cosas religiosas del mundo, que busca lo esotérico, que busca lo metafísico y muchas cosas, que a esto no le podemos llamar espiritual. Pero aún el hombre que busca estas cosas está igual que el hombre que no las busca y que no busca a Dios, y que dice no creer en Dios ni en nada que tenga que ver con la religión o con alguna deidad o lo que sea. Todos este conjunto de personas están en la misma condición y en la misma situación. Están todavía inmersos en las tinieblas y no han venido
a la luz admirable de nuestro Dios, al resplandor de su gloria, que es el Señor Jesucristo. Ni siquiera han llegado a vislumbrar un poco la gloria del Señor, porque no les ha sido dado, porque todavía sus ojos no han sido abiertos, siguen ciegos en las tinieblas espirituales. Por lo tanto, no buscan el crecimiento espiritual. Pero en cambio, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha encontrado al Señor Jesucristo en su vida, alguien en quien ha sido puesto una nueva naturaleza espiritual, entonces busca esa persona progresar espiritualmente, busca crecer y fortalecerse en su espíritu con las cosas de Dios. Entonces, podemos decir, dadas estas cosas, que nuestro pasaje que estamos ahorita exponiendo o en el cual estamos meditando nos habla de algo tan importante, de algo muy importante en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios. Y la palabra de Dios, otra vez, nuevamente, no omite un detalle. Y este detalle pequeño, que podemos decir que es pequeño solamente porque está contenido en pocas palabras y en un versículo breve de este libro de Lucas, pero es algo tan importante, tan profundo, que es el progreso espiritual. El Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra de Dios, no omitió este detalle. ¿Pudo Dios haber omitido el asunto de que Juan el Bautista, de niño, se fortalecía, crecía y se fortalecía en espíritu? Pero no lo hizo. Es un detalle que a Dios le interesó mucho que nosotros lo tuviéramos a nuestro alcance, que llegara hasta nuestra vida y que nosotros pusiéramos atención a esto que es tan importante, que es el progreso espiritual, el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro espíritu en el Señor Jesucristo. Dicho esto, vamos a entrar directamente a nuestro versículo, a este versículo que nos trae las enseñanzas del Señor en esta noche, y vamos a ver tres cosas para tenerlo más claro en nuestra mente, ¿verdad? Primeramente, el tema es la importancia del progreso espiritual. Y vamos a ver tres cosas. La primera es en qué consiste este progreso espiritual, de acuerdo a este texto. También vamos a ver, si Dios nos lo permite, que este progreso espiritual es el fundamento de toda nuestra vida en Cristo. Y por último, vamos a ver, para concluir, que este progreso espiritual debe ser la meta de todo hijo de Dios. Entonces, ¿en qué consiste este progreso espiritual? Tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que en un solo versículo podamos entender en qué consiste este progreso espiritual? Vámonos despacio y por partes. Al usar esta palabra, progreso, estamos haciendo referencia a los dos términos que utiliza este versículo. Estos dos términos que resaltan o que saltan a nuestra vista son crecimiento y fortaleza. Si ustedes pueden ver, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Juan el Bautista habitaba en lugares desiertos desde muy pequeño. Tal vez podríamos deducir que para entonces sus padres, que eran de avanzada edad, ellos ya habían partido con el Señor. Tal vez podríamos deducir esto, sin embargo, la palabra de Dios no nos lo menciona. Pero lo que sí podemos saber a través de la palabra de Dios es que Juan el Bautista
desde niño, desde muchacho, él vivía en una vida solitaria en el desierto y vivió una vida difícil, una vida distinta a lo que cualquier joven o cualquier niño pudiera vivir. Entonces, Juan el Bautista estuvo en esta condición, en esta situación. Entonces, ¿qué es o en qué consiste este progreso espiritual? Decíamos que en estos dos términos. Primeramente, este progreso consiste en el crecimiento espiritual, porque habla ahí la palabra de Dios de que el niño crecía, o sea, él crecía espiritualmente. Esta palabra, aunque trae una coma ahí, si usted puede observar, esta palabra también se aplica al sustantivo, ¿verdad?, que está ahí, que es espíritu, y está hablando del espíritu de Juan el Bautista. Entonces, estamos hablando de un crecimiento espiritual. Nosotros los seres humanos somos carne, pero también somos espíritu. Somos cuerpo, pero también somos espíritu. Y el espíritu del hombre que está en el hombre, dice el apóstol Pablo, que es el que sabe las cosas que hay en el hombre. Yo no puedo, por ejemplo, observar a una persona en el exterior y darme cuenta qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su mente. Esto es imposible. Nadie ha podido lograr eso. Pero el espíritu del hombre es el que sabe lo que hay en el hombre, en su mente, en su corazón. Es el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque habita dentro de él, en lo más profundo de su ser. El espíritu del hombre es el hombre interior. Así lo definió el apóstol Pablo. El hombre interior es el espíritu del hombre y el hombre exterior es la carne o el cuerpo. Entonces, nosotros podemos ver por fuera a una persona y por su comportamiento nos podemos dar cuenta de cómo anda su corazón, de cómo anda su espíritu. Pero a fin de cuentas las cosas esenciales no las podemos saber, solo Dios las sabe y la persona que las vive, porque es el espíritu del hombre que está en el hombre. Es algo muy íntimo, es la esencia del mismo hombre, la esencia del ser humano. Este aspecto tan complejo del hombre, entonces podemos llamarlo espíritu u hombre interior, ¿verdad? Tal como nuestro hombre exterior o nuestro cuerpo necesita ser alimentado y ser nutrido y crecer, también es el caso del espíritu. El espíritu también necesita ser fortalecido, ser nutrido y necesita crecer. Y en este crecimiento, Juan el Bautista desde niño, fíjense, desde niño, él se ocupó de este crecimiento, porque es algo de lo que nos tenemos que ocupar nosotros, pero también Dios se ocupó arduamente en el crecimiento espiritual de Juan el Bautista. Además, que de acuerdo al texto, este progreso también consiste en un fortalecimiento espiritual. Ahorita veíamos el término crecimiento, ahora vemos el término fortaleza. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Un muchacho cualquiera bien podría estar creciendo natural y normalmente si éste tiene una buena alimentación, pero también va a necesitar fortalecer su cuerpo con una actividad física y con una alimentación correcta. Entonces, del mismo modo, alguien que ha nacido de nuevo necesitará
además de alimentarse para su crecimiento, también necesitará ocuparse en el servicio al Señor. Necesitará fortalecerse, ocupándose en el servicio al Señor, buscando cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó, esperando siempre el tiempo, obviamente, esperando siempre el tiempo indicado para iniciar este ministerio o este llamamiento que tiene muy especial en su vida, pero no quedándose esperando toda su vida a poder iniciar en ese ministerio o en ese llamamiento o en ese servicio. Tanto una cosa como la otra, o mejor dicho, lo primero es bueno, ¿verdad? El estar en el tiempo del Señor, discernirlo y comenzar en el tiempo del Señor, pero no podemos nosotros toda la vida estar esperando y que se nos pase el tiempo del Señor y nunca empezar a crecer espiritualmente o nunca empezar un ministerio o a servir al Señor. Pero cabe mencionar que es necesario iniciar primero ese progreso espiritual del que estamos hablando, crecimiento y fortalecimiento. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. En esto consiste entonces el progreso espiritual, en crecimiento y fortalecimiento espiritual de nuestro espíritu. Y el segundo punto que habíamos dicho es que este progreso espiritual es el fundamento de toda nuestra vida en Cristo. Juan el Bautista fue un joven que seguramente para el mundo fue considerado como un joven desafortunado por la vida que llevó, una vida solitaria, una vida en el desierto, una vida sin lujos, sin diversiones y alimentándose de lo que podía, langostas, es decir, una especie de, con esta palabra mexicana, ¿verdad? Lo expresamos mejor, chapulines y miel silvestre, es de lo que se alimentaba, él se nutría de esto en su cuerpo, pero en su espíritu él se nutría de muchas más cosas, de mucha más variedad, como la ley de Dios, los profetas, porque él conocía la ley de Dios. Juan el Bautista no tuvo entonces una infancia normal, de acuerdo a los estándares terrenales, sino que era un niño y llegó a ser un joven que le interesaba más que cualquier cosa en el mundo su progreso espiritual. Tanto era así que comenzó él a progresar espiritualmente, es decir, a crecer y a fortalecerse en espíritu delante del Señor. Decimos que es el fundamento, este progreso espiritual, porque es lo primero que ocurre en la vida de un creyente, es lo primero que ocurre cuando nosotros llegamos al Señor, cuando nacemos de nuevo. Un bebé, por ejemplo, cuando viene al mundo, necesita alimentarse de la leche, de leche no adulterada, es decir, hasta incluso necesita alimentarse de leche vitaminada, para que fortalezca sus defensas y para que el desarrollo que tenga en un futuro, para que el desarrollo que tenga le sea un fundamento para su crecimiento en el futuro, porque va a continuar creciendo. Pero cuando inicia, necesita un crecimiento y un fortalecimiento. No puede esperar a su crecimiento, que es el siguiente paso en la obra del Señor, ya sirviendo al Señor, si primero no fue sometido a un crecimiento de niño, ¿verdad? Como lo fue Juan el Bautista, de niño espiritual. Cuando nosotros llegamos al Señor, nos sometimos a ese crecimiento, recibimos la leche espiritual, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, ¿verdad?
es necesario que nosotros nos alimentemos de esa leche espiritual no adulterada. Ese progreso espiritual, así como en la infancia o en la vida inicial de Juan el Bautista, también es necesario que sea tomado en cuenta en cada vida espiritual nueva que el Señor engendra en esta tierra. Ya que también este progreso espiritual inicial será la preparación para el servicio futuro a nuestro Dios. Así lo fue también para Juan el Bautista. Una preparación para el servicio futuro a nuestro Dios. Porque si ustedes se fijan ahí en este versículo, nos enseña una secuencia lógica. Dice ahí, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, primero fue el crecimiento y el fortalecimiento espiritual. Después, el énfasis de estar a solas con Dios por largos años hasta cumplir, podemos decir que sus 30 años, cuando se empezó a manifestar a Israel con su ministerio y su predicación del arrepentimiento. Entonces, para Juan el Bautista, podemos ver que primero la secuencia lógica fue su preparación para su servicio futuro a Dios. No se lanzó así nada más. Dios lo preparó. Dios fue quien le encomendó en la profecía que dio Zacarías, que veíamos en la predicación pasada. Dios fue quien le encomendó apartarse, ¿verdad? Prepararse, no beber vino ni sidra, como un sacerdote que era de la descendencia de Aarón, y ser consagrado completamente a Dios. La vida de él fue una vida especial. Entonces, ese crecimiento inicial fue la preparación para su futuro, para su futura manifestación a Israel. Un hijo de Dios no puede ser indiferente a su progreso espiritual y esperar que Dios lo instale en algún ministerio o que le dé algún llamado. El hijo de Dios debe ser diligente en ese progreso espiritual, en ese crecimiento inicial en su vida cristiana, en su vida espiritual en Cristo, y en ese fortalecimiento. El hijo de Dios debe tomar con diligencia estas dos cosas, porque Dios lo va a preparar para cuando llegue el momento de la manifestación de ese ministerio y de ese servicio a Dios, o de esos dones que van a ser puestos al servicio de Dios en la iglesia, o incluso también a las naciones, como misioneros o como evangelistas. Dios será quien decida qué dones va a darle a sus hijos. Dios es el que decide, pero el cristiano, el hijo de Dios, necesita comenzar a crecer y a fortalecerse en su espíritu para que puedan comenzar a darse cuenta de los dones que tiene y para que pueda iniciar su preparación para cuando se manifieste ese don ante la iglesia o ante el mundo, o ese ministerio, así como lo fue con Juan el Bautista. Este progreso entonces va a sentar las bases de las convicciones que le harán tomar determinaciones en su vida como hijo de Dios, en su ministerio. Cuando Juan el Bautista se manifestó a Israel, él estaba ya enteramente preparado para toda buena obra. Juan el Bautista fue obediente en esta preparación. No fue él quien logró completamente este progreso espiritual, porque no fue
no es el hombre en la carne ni en sus propias fuerzas, es Dios quien lo hace. Pero también se requiere que nosotros seamos obedientes, diligentes ante esta necesidad de prepararse espiritualmente, ante esta necesidad de progresar espiritualmente, de avanzar, de no quedarse estancado. Juan el Bautista, cuando predicó, nunca titubeó y contagió a todo Israel de sus convicciones. Estoy seguro que aún los que no creían en él y en su ministerio, aún los que no creían que el ministerio de Juan el Bautista o su bautismo venía del cielo, estoy seguro que aún ellos pudieron ver la gran convicción que Juan el Bautista tenía. Juan el Bautista tenía tal convicción que estaba dispuesto a ser criticado gravemente, y eso no le importaba. Así como el apóstol Pablo fue criticado grandemente, y aunque eso hace decaer el ánimo de nosotros, porque somos seres humanos, Juan el Bautista también era un ser humano, no era un superhombre. El apóstol Pablo también era un ser humano, no era un superhombre. Pero ellos tenían sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, no se distraían a pesar de que el enemigo los atacaba queriéndolos hundir a través de las críticas tan graves que les hacían. Juan el Bautista tenía tal convicción que incluso fue más allá todavía de estar dispuesto a ser criticado. Juan el Bautista estuvo dispuesto a morir por el ministerio que le fue dado por el Señor. Llegó a tal grado su convicción, y esto fue, y esta convicción, las bases de esta convicción fueron sentadas en esa preparación inicial que tuvo, en ese progreso espiritual con el que comenzó cuando era un niño. Entonces, él estuvo dispuesto, más allá de ser criticado, estuvo dispuesto a morir. Incluso murió por la predicación que él tenía de parte de Dios. Esto no se logra sino con un constante progreso espiritual, ayudados por el Señor. Un hijo de Dios que no haya progresado espiritualmente lo suficiente será semejante a la onda del mar, llevado por doquiera, por todo viento de doctrina. No tendrá convicciones como las tenía Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista sentó, las convicciones que él tenía, las determinaciones que él tenía en su ministerio, todas esas determinaciones, las bases fueron sentadas en el inicio de su progreso espiritual, de su crecimiento y fortaleza en el Señor, en comunión con el Señor, a solas, porque cuando nosotros tenemos comunión con Dios, pues tenemos que pasar tiempo con el Señor a solas. Es importante pasar tiempo con el Señor junto con la esposa, junto con el esposo. Es importante pasar tiempo con el Señor junto con los hijos, pero también es muy importante que pasemos tiempo con el Señor a solas, como Juan el Bautista o como el Señor Jesucristo lo hacían. Y por último, hermanos, este progreso espiritual debe ser la meta de todo hijo de Dios. Una vez que con la ayuda del Señor hemos sentado las bases de un progreso espiritual o de un crecimiento y fortalecimiento espiritual, como el de Juan el Bautista, será necesario continuar con este crecimiento espiritual, con este crecimiento constante, pues de eso se trata la vida en el Señor. La vida en el Señor no es solamente haber llegado a conocer al Señor y saber que vamos a ir al cielo un día. Te llenas de gozo por eso, pero hasta ahí llegó tu crecimiento espiritual. Hasta ahí llegaron tus rudimentos. Solamente te quedaste hasta ahí. No comenzaste una vida de progreso espiritual, de avance, de crecimiento. Estamos hablando de que el Señor
cuando vino a llamar a sus discípulos, les trazó un camino y les dijo: síganme. ¿Cuál era el camino que ellos iban a seguir? Pues el camino que el Señor siguiera también. Iban a seguir al Señor. No era una vida solamente de recibir la salvación y quedarse ahí nada más y dejando que el Señor se fuera por su cuenta. Ellos comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. Entonces será necesario continuar con este crecimiento constante. De eso se trata la vida en el Señor, la vida en Cristo, porque es algo natural. Cuando una semilla es sembrada, nadie le ordena a la semilla empezar a crecer, empezar a germinar. Primero la semilla tiene que morir. Así nosotros también tenemos que morir primeramente a el viejo hombre, a la vieja naturaleza que nosotros teníamos antes, a la antigua naturaleza. Así nosotros cuando morimos comenzamos a germinar una nueva vida como las semillas. A las semillas nadie les ordena más que Dios. Dios es el único que lo hace, pero no hay nadie en el mundo ni otras especies ordenándole a la semilla hacer ese trabajo. La semilla lo hace de una forma natural, comienza a germinar, y una vez que germina comienza a crecer, a salir de la tierra. Una vez que comienza a salir de la tierra, empieza un crecimiento natural. Obviamente que necesita del sol, necesita de agua, necesita los nutrientes de una buena tierra, necesita ser fertilizado, necesita cuidados, necesita ser protegido para que no lo quiebren, para que primero cuando es un pequeño retoño no sufra daños. Así de esa misma manera nosotros, nadie nos obliga o nos señala a crecer, es algo natural. Pero es necesario que nosotros veamos esto, porque a veces el enemigo nos engaña y nos quedamos detenidos en el camino y no avanzamos. Y el Señor Jesucristo quiere que avancemos, quiere que nosotros vayamos tras sus pasos, quiere que nosotros vayamos tras los pasos del Señor Jesucristo. Entonces, de eso se trata la vida en el Señor, porque así fue con Juan el Bautista. Inició un crecimiento primeramente que consistía inició un progreso espiritual que consistía primeramente en crecimiento y fortalecimiento espiritual. También Juan el Bautista, ese crecimiento, ¿verdad?, ese progreso espiritual, sentó las bases para su ministerio futuro, y ese progreso espiritual debe ser la meta de todo hijo de Dios. Como decíamos, lo fue para Juan el Bautista. Él continuó con ese crecimiento, no se quedó con el crecimiento inicial que tuvo, con ese crecimiento que tuvo de niño, crecimiento espiritual y fortaleza espiritual en el Señor. No se quedó con eso, sino que él continuó, y aún en su ministerio, porque él le daba toda la gloria al Señor, aún en su ministerio, Juan el Bautista continuó en ese crecimiento y en ese fortalecimiento, porque él lo necesitaba. El diablo quería detenerlo y lo atacaba día y noche, pero él se mantenía firme, se mantenía y se mantenía para cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. Dios tiene un propósito para nuestra vida, un propósito específico, con un don, con un ministerio, con un llamamiento. Con cada uno de los cristianos de todo el mundo, Dios tiene un propósito específico, que cumplen un propósito supremo, que es el reino de Dios que sea establecido aquí en la tierra y que sea glorificado el nombre de nuestro Dios en todas las naciones. Pero cada cristiano tiene un propósito específico para llegar a cumplir con ese propósito supremo de Dios. Si nosotros sabemos cuál es ese propósito, necesitamos comenzar a crecer espiritualmente, necesitamos comenzar a fortalecernos espiritualmente para progresar, para avanzar en la vida del Señor, y para que nosotros, en la manifestación de nuestro ministerio, de nuestro servicio al Señor, podamos ser firmes en toda convicción y determinación. Alcanzar la meta del supremo llamamiento, como dice Filipenses 3:14.
alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, dice el apóstol Pablo, yo sigo a la meta, prosigo a la meta. No debemos detenernos. Y alcanzar también un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, como nos dice 2 Corintios 4:17. Este crecimiento espiritual o este progreso espiritual consiste en conocer su palabra, en conocer a Dios a través de su palabra. Juan el Bautista conocía a Dios y conocía la Escritura. Lo podemos ver porque él sabía acerca de los sacrificios. Cuando le dijo al Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él sabía acerca de los sacrificios. Él sabía acerca de también de los profetas, de la ley de Dios, porque él conocía todas estas cosas. Sabía acerca del pecado, porque él predicaba el arrepentimiento. Sabía acerca del cumplimiento de la venida del Mesías. Él fue instruido en la palabra de Dios. Esta fue una manera en la que él fortaleció su espíritu, en la que él progresaba espiritualmente en la palabra de Dios. Ahora, él era un maestro, él enseñaba también. Él tenía discípulos, o sea, tenía un ministerio también. Aparte del ministerio de predicación, tenía un ministerio de enseñanza. Enseñaba tanto a los incrédulos, tanto a los mismos judíos que se habían perdido completamente, como a los discípulos que se le reunían alrededor y lo seguían también. Y algunos de esos discípulos llegaron a ser también discípulos del Señor Jesucristo más adelante. Entonces, hermanos, hay que continuar avanzando en este camino. Hay que continuar progresando espiritualmente. No quedarnos estancados. Analicemos nuestra vida si nosotros nos hemos quedado estancados. No podemos nosotros solamente, como decíamos en el primer punto, no podemos solamente quedarnos con el alimento. Necesitamos poner en marcha esas energías espirituales que hemos recibido de parte del Señor con su palabra, de parte del Señor con el aliento que nos da el Señor Jesucristo, de esa fortaleza que nos da en la comunión con el Señor. Hay que poner en marcha toda esa fuerza, toda esa fortaleza que el Señor nos ha dado en el servicio a Él, para que esa fortaleza siga creciendo y podamos nosotros seguir avanzando en este proseguir a la meta, en este tirarle al blanco. Entonces, hermanos, la exhortación del día de hoy es continuar con nuestro crecimiento en el Señor, continuar con ese progreso espiritual que es tan importante para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno al darnos la oportunidad de meditar en ella, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, a fortalecernos, Señor, a progresar espiritualmente, a avanzar, a seguir caminando, Señor, a no quedarnos parados, a no quedarnos estancados, Señor, porque lo que tú buscas, Señor, es que cada vez más, Señor, nos parezcamos a ti, y eso tú lo vas a hacer en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfecciona esta obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a avanzar. Impúlsanos, bendito Dios, con tu Santo Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a avanzar en este caminar que es el caminar de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Señor. En el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.